Hermanos, que el Señor les bendiga. Es una alegría poder llegar una vez más a ustedes a través de las redes sociales para compartir la palabra del Señor. Y quiero seguir mirando con ustedes y aprendiendo juntos acerca de la oración. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la oración por la obra misionera, por el propósito que tenemos como iglesia de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y hoy quiero mirar con ustedes algo que no es menos importante, y es acerca de la iglesia, orar por el ministerio local. Dice Zacarías capítulo 13 versículo 7: y hiera el pastor para que se dispersen las ovejas, y vuelva yo mi mano contra los corderitos. Esta profecía tiene que ver o apunta al cumplimiento de lo que tenía que ver con la muerte, con los padecimientos de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero también contiene un principio que es totalmente aplicable al ministerio. Según este pasaje de Zacarías, el objetivo es llegar a los corderos, ¿sí? El objetivo no es el pastor, no son las ovejas, sino que son los corderos. Ahora, para poder llegar a los corderos, primero tiene que, dice, dispersar las ovejas, o sea, llevar la situación a un punto en el cual los corderos se queden solos, se sientan solos, para arremeter contra ellos. Pero para poder llegar a las ovejas, atacar y dispersar a las ovejas, primero tiene que dejar fuera de combate o anular al pastor, que es quien cuida de las ovejas. Y los corderos, ¿por qué los corderos? Porque los corderos son el fruto, el resultado de ovejas bien cuidadas y bien alimentadas. Y esto es algo contra lo cual el enemigo siempre va a buscar, es anular el fruto, o llevarnos a que nosotros no demos fruto, o no demos el fruto que el Señor espera y que el Padre espera, ¿verdad? Porque cuando dice Jesús que cuando nosotros llevamos mucho fruto, entonces el Padre es glorificado. Y lo que el enemigo busca es anular el fruto, destruir el fruto de las ovejas que están siendo bien cuidadas y alimentadas por el pastor. Jesús, él le encargó a Pedro en Juan capítulo 21, versículos 15 al 16, Jesús le dice a Pedro: cuida de mis ovejas, cuida de mis corderos, alimenta o apacienta mis corderos y mis ovejas. En Hechos capítulo 20, versículo 28, Pablo le recuerda a los líderes de la iglesia que su tarea es cuidar y alimentar el rebaño del Señor, que es su iglesia. Hebreos 13:17 dice que los pastores cuidan, ¿sí? Los líderes cuidan y velan por el bien de las almas de los creyentes. Y Primera de Pedro capítulo 5, los primeros versículos, Pedro le habla a los ancianos, ¿sí? Que cuiden el rebaño, que cuiden la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, mire qué tarea, qué responsabilidad la de los pastores, la de los líderes, los ancianos, la de los ministerios, que es cuidar la iglesia de Jesucristo, cuidar el rebaño del Señor. Es menuda responsabilidad, tremenda responsabilidad, la cual tenemos los que hemos sido constituidos por el Señor para cuidar la iglesia, que es cuidar la iglesia de Jesucristo. Entonces, por esa causa de que los ministerios, los ministros, hemos sido constituidos por el Señor para cuidar la iglesia, para cuidar a sus hijos y alimentarlos, es que siempre vamos a ser el blanco del maligno. Cuando una iglesia está siendo bien cuidada, está siendo bien pastoreada, está siendo bien alimentada por el ministerio,
entonces el enemigo no va a encontrar forma de cómo poder entrar, de cómo poder destruir, porque hay una iglesia que está siendo alimentada, sustentada por la palabra del Señor, está siendo bien cuidada. Obviamente hay una contraparte que es la del creyente, dejarse cuidar, la de la oveja del Señor, dejarse pastorear, dejarse cuidar, pero no es el tema que estamos viendo hoy. Y dice, por eso es una responsabilidad que los ministros del Señor tenemos, que es la de cuidar la iglesia del Señor. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15, dice Pablo: según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdidas. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Y Pablo después dice en el capítulo 4, versículo 6 de esta misma carta, dice que él aplica esto que tiene que ver con el trabajo del ministerio, dice que él lo está aplicando al trabajo de él y de Apolos. Pablo fue el primero que llegó a Corinto, él puso el fundamento sobre la cual estaba la iglesia, que es Jesucristo. La iglesia de Corinto estaba siendo edificada sobre el fundamento, sobre la verdad que es Jesucristo. Pero después vino Apolos, y Apolos edificó sobre eso que Pablo había hecho, sobre esos cimientos que Pablo había echado, y había enseñado, había sido de bendición, había sido de ánimo para los creyentes. Entonces vemos que el ministerio tiene que ver con edificar la iglesia, ¿sí? Y cuando Pablo está diciendo acá que un ministro debe de ver con qué está edificando, porque dice que lo que el ministro ha edificado, si es con materiales como madera, pasto, paja, dice que el fuego de la prueba va a consumir todo eso. No dice que el ministro va a perder la salvación, pero se va a echar a perder el trabajo que él hizo. Pero por otro lado dice que el ministro puede edificar con materiales materiales resistentes al fuego, como es el oro, la piedra. A ver, otro material que él habla acá, dice oro, plata y piedras preciosas. Son materiales que resisten el fuego. Ahora, si esto tiene que ver con el ministerio, quiere decir que cuando un ministro edifica la iglesia con estos materiales imperecederos resistentes al fuego, quiere decir que lo que él ha edificado en la iglesia va a permanecer. Pero si lo que el ministro ha edificado en la iglesia no resiste el fuego de la prueba, quiere decir que eso se va a perder. Por lo tanto, lo que se va a perder tiene que ver mucho con lo que edificó en la iglesia. Entonces, miren qué importante que es cómo el ministro edifica la iglesia, con qué está edificando la iglesia, porque si se pierde en el fuego de la prueba lo que el ministro edificó, las repercusiones van a estar en la iglesia. Dice que el ministro no va a perder la salvación, pero lo que él edificó en la iglesia se va a perder. Por lo tanto, la iglesia va a sufrir las consecuencias de que ese ministro haya edificado con materiales que no resistieron el fuego de la prueba. Entonces, el ministro, el líder, siempre tiene que estar eligiendo buenos materiales con los cuales edificar la iglesia. Y ahí usted ya tiene un motivo por el cual orar por su pastor, de pedirle al Padre que él ayude a su pastor a elegir buenos materiales para edificar su vida. Porque
si lo que el ministro edifica no resiste el fuego de la prueba y el ministro edifica la iglesia, quiere decir que la iglesia se va a ver afectada y por lo tanto usted, que es parte de la iglesia, también se va a ver afectado con eso. Entonces, por el bien suyo, por el bien de la iglesia, es necesario que usted ore siempre al Señor por su pastor, para que su pastor elija siempre buenos materiales con los cuales edificar, para que cuando venga el fuego de la prueba, la iglesia resista, la iglesia permanezca firme, estable, y usted pueda permanecer firme y estable porque su pastor, su líder, le está edificando a usted con buenos materiales. Acá no se trata de orar para que el ministro haga las cosas bien, para que entonces el pastor, el ministro, quede allá arriba como mejor que otros, sobresaliendo de otros. No es ese. El fin de todo esto es orar, bendecir al ministro, al pastor, al líder, para que ese hombre, esa mujer que ha sido puesto por Dios para edificar la iglesia, edifique con buenos materiales, edifique de tal forma la iglesia que la iglesia permanezca, que la iglesia pase el fuego de la prueba, que la iglesia permanezca firme y que la iglesia cumpla su propósito en la tierra, que es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Entonces, acá el objetivo, el fin de todo no es el ministerio, sino que Jesucristo sea glorificado a través de una iglesia bien edificada, y una iglesia bien edificada tiene mucho que ver con un ministerio que edifica y que trabaja bien en la iglesia. Esto es como ir en un ómnibus. No hay problema porque los ocupantes del ómnibus se duerman, siempre y cuando el que no se duerma sea el chofer. ¿Sí? ¿Por qué a usted le interesa que el chofer no se duerma? No porque si el chofer se duerme se va a dañar el ómnibus, no. Va a resultar con lesiones usted y los demás ocupantes. Se van a ver afectados usted y los demás ocupantes, porque el ómnibus simplemente es un medio que le transporta a usted. Y esto así tiene que ver en cuanto al liderazgo de la iglesia. ¿Cuántas congregaciones han padecido o padecen por causa de una mala administración o de un liderazgo mal ejercido, y las congregaciones sufren y a veces ha pasado siempre, lamentablemente, creyentes heridos, lastimados, que nunca más se volvieron a levantar, o si se levantaron les costó mucho ser sanados, ser restaurados, perdieron años de haber avanzado en el propósito en la vida por causa de que se hicieron las cosas mal en el liderazgo, se hicieron las cosas mal en el ministerio. Por otro lado, cuántas congregaciones, iglesias bien administradas, bien lideradas, bien alimentadas, bien pastoreadas, que crecen, avanzan y se desarrollan y cumplen el propósito del Señor en la tierra. Pero me atrevería a decirle que todo pasa por el liderazgo, por el buen desempeño del liderazgo. Obviamente, siempre van a haber por ahí algunas ovejas rebeldes o obstinadas, pero bueno, eso tiene que ver con otro tema. Hoy estoy hablando acerca del liderazgo. Entonces, cuando Pablo pedía en oración por él y por su equipo evangelístico, para que donde ellos llegaran, ¿verdad? Su influencia y ministerio se pudiera cumplir, se pudiera desarrollar como el Señor quería. Que donde ellos llegaran les fuese dada palabra para anunciar a Jesucristo y para que fuesen librados de todo mal. Porque, como les decía, aquí no se trata del ministerio, no se trata de glorificar al ministro o al ministerio, sino de que el ministerio funcione por los carriles correctos para que el nombre de Jesucristo sea glorificado y multitudes de almas
puedan ser rescatadas de la condenación eterna por medio del mensaje del Evangelio y que puedan llegar a conocer a Jesucristo y habitar por la eternidad en gloria con el Señor. El Salmo 72 es un salmo que fue escrito para Salomón acerca de cómo ejercer el reino. Y una de las cosas que se dice en el versículo 15 dice: se orará por él todo el tiempo. Salomón tenía la responsabilidad de gobernar la tierra, que ya había sido sometida por su padre David, pero que ahora Salomón debía de gobernarla y administrarla de tal forma que los propósitos de Dios siguieran andando, siguieran funcionando, llevándose a cabo en la tierra. Y saben, ¿quién se beneficia de un buen liderazgo, de una buena administración en la iglesia por parte del líder? Y la que se beneficia es la congregación, la que se beneficia es la iglesia. Usted se imagina si el líder, si el pastor comienza a volverse vanidoso, altivo, arrogante, o si comienza como Saúl a perseguir a los buenos obreros y tratar de destruirlos porque teme de que un buen obrero le quite su lugar en el ministerio, o que un buen obrero comience a ejercer liderazgo sobre él en la iglesia. Eso sería desastroso, sería muy triste para una congregación, porque obviamente que cuando un ministro está ejerciendo bien el ministerio, se están levantando obreros, se están levantando otros líderes para que juntos puedan ejercer el ministerio y puedan extender el ministerio de la iglesia. Entonces, cuando estas cosas, ¿verdad?, comienzan a suceder, es muy triste. Estas cosas se comienzan a dar en el liderazgo. O imagínense que el líder comienza a darle lugar en su corazón el amor al dinero, o si comienza a usar su influencia y la confianza que la congregación le tiene para hacer lo malo. Esto es muy triste. Cuando el líder se comienza a valer de la confianza que la iglesia le tiene, o del amor que la congregación le tiene, se comienza a valer de estas cosas para hacer lo malo, para llevar adelante planes que son de la carne, que no son del Señor. Esto es muy triste, porque cuando estas cosas salen a luz, los hermanos se sienten traicionados, se sienten defraudados, y después cuesta muchísimo volver a confiar nuevamente en otro pastor, en otro líder. Y le estoy hablando de situaciones con las que uno ha tenido que tratar y lidiar. Y para eso es necesario que usted siempre esté orando por su pastor, para que el Señor libre a su pastor de estas cosas, porque su pastor es de carne y hueso y está expuesto a estas situaciones, a estas tentaciones. Y usted tiene que orar por su pastor, para que su pastor siempre tome buenas decisiones, que su pastor ejerza la influencia, porque liderar es ejercer influencia. Que su pastor ejerza la influencia que el Señor le ha dado en la iglesia para fomentar lo bueno, para equipar a los santos para el ministerio, para animar a otros a servir, para fortalecer a otros, y no usar esa influencia y valerse de la confianza que los hermanos le tienen al pastor para hacer lo malo, para hacer lo incorrecto. De esas cosas tenemos que ser librados, ¿sí? Mire que Jesucristo fue expuesto a la tentación por el maligno de usar la autoridad que tenía y el lugar que tenía para llevar adelante sus planes. Y algo tan sencillo como le dijo Satanás: mira, si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Tenía el poder Jesús para convertir las piedras en pan? Claro que sí. Pero no tenía que hacerlo porque Satanás se lo pidiera. Y muchas veces el liderazgo se ve expuesto a estas tentaciones. Y para eso es necesario que usted esté orando siempre por su pastor, para que el Señor libre a su pastor, a su líder, de toda tentación que quiera desvirtuar lo sano, lo bueno que el Señor ha dado, se desvirtúe para hacer lo malo. No. Siempre nuestro corazón debe estar guardado y libre de estas cosas.
para eso es fundamental la oración de la iglesia acerca del ministerio. Como le decía, el líder siempre va a ser el blanco de los ataques del diablo, porque el líder está en una posición más vulnerable, ¿sí? Los líderes no es que somos líderes porque superamos cierta prueba y ahora somos inmunes a tentaciones o somos inmunes al engaño, a traiciones, a ser defraudados. No somos inmunes a equivocarnos. Y volviendo a la imagen, a la escena del chofer, si el chofer se equivoca de camino, no va a llegar al destino, o quizá le va a tomar más tiempo regresar y tomar el camino correcto. Y los líderes, los que estamos en el liderazgo, no es que estamos en el liderazgo porque fuimos vacunados y ahora nos volvemos inmunes a equivocarnos, o nos volvemos inmunes a la tentación, o a padecer, tener que enfrentar algunas tristezas, algunos dolores, ¿sí? En estos días estaba leyendo acerca de un pastor, fundador de una iglesia grande en los Estados Unidos, y que terminó quitándose la vida. Y esto es triste, y esto no es para entrar a juzgar. Dios nos libre de entrar a juzgar o señalar siervos de Dios que por ahí tomaron una decisión que no debían de tomar, pero que estoy seguro que no lo hicieron porque lo querían, sino porque, situaciones que por ahí no se supieron manejar, soledad, tristeza, angustia, fracasos, que se van acumulando y que el enemigo se aprovecha todo eso para terminar llevando a un hombre de Dios a tomar una decisión de esta. Y nadie estamos libres de esto. Recuerdan que Elías, él entró en un pozo depresivo y fue y se metió en una cueva y le pidió al Señor que le quitara la vida. Estamos hablando del profeta Elías, que en siglos después vendría Juan, ¿sí?, con el espíritu y el poder de Elías para restaurar todas las cosas. Lo cual quiere decir que Elías tenía el poder y la autoridad para restaurar todas las cosas. Y sin embargo, el mismo Elías, él se pasó por una situación, una depresión, en la cual él quería que el Señor le quitara la vida. Mire qué vulnerables que somos los ministros, los siervos de Dios, ¿sí? No somos inmunes. Lo triste es que cuando nos equivocamos, tomamos decisiones equivocadas, los resultados después se ven en la congregación. Cuando erramos, después los resultados se ven en la congregación. Por eso es importante que usted constantemente esté orando por su pastor, por su líder, para que el Señor le proteja, le dé sabiduría para tomar las decisiones correctas. Pedirle al Señor que guarde siempre en humildad el corazón de su pastor, para recibir el consejo, para escuchar al Señor, para aceptar la corrección. Y así, de esa manera, si el pastor, el líder, cumple la tarea encomendada, entonces a la iglesia le va a ir bien, ¿sí? Acá el objetivo es que a la iglesia le vaya bien, ¿sí? Que la iglesia sea prosperada, avance y alcance el propósito que el Señor tiene para con la iglesia. Y sabe que cuando se da eso, lo digo por experiencia propia, cuando eso se da, de que la congregación, la iglesia ama a su pastor, ora, se ocupa de que su pastor esté bien, que su pastor está orando por el pastor, lo está protegiendo en oración al pastor, entonces se da esa relación, se da ese plus, ¿sí?, de que cuando la congregación ama a su pastor, ama a su líder y está orando y busca que a su pastor le vaya bien, porque sabe que si a su pastor le va bien, a la iglesia le va bien también. ¿Qué es lo que se da?
se cierra toda puerta a chisme, a murmuración, a comentarios, a cosas a divisiones, a traiciones, cosas que desgastan y que traen cansancio sobre el ministerio. ¿Por qué digo esto? Y lo digo con propiedad, porque yo como pastor lo he vivido. Lo vivo a diario en la congregación, ¿sí? Cuando uno siente como pastor ese cariño, ese afecto de la congregación, y por eso digo esto con libertad y quiero reafirmar esto, porque es algo que en esta congregación es algo lindo que nosotros hemos vivido. Hemos vivido también de los otros tiempos difíciles, pero también hoy por hoy estamos viviendo ese tiempo lindo en el cual uno ve una congregación, una iglesia que ora por su pastor, que se ocupa de que al pastor le vaya bien, de que el pastor esté bien. ¿Y cuál es el resultado? El resultado se ve en la iglesia, en que si el pastor le va bien, si el pastor está bien, entonces la iglesia está bien. La iglesia está fortalecida. Y esto es lo lindo, ¿sí? Y lo puedo contar como testimonio. Testimonio mío y de mi esposa, que lo vemos, ¿sí? De una congregación que se ocupa de su pastor, que ora por su pastor. Y estas cosas, cuando se da ese mismo sentir, o sea que la congregación está en el corazón del pastor, pero también el pastor está en el corazón de la congregación, está esa unidad tan maravillosa que cierra la puerta al chisme, al comentario, a la murmuración que tanto daño traen a una congregación. Y esto es lo lindo, y hoy quiero reafirmar esto y seguir fortaleciendo esto bueno, ¿sí? Porque saben que cuando uno reafirma lo bueno para que eso bueno sea mejor y siga creciendo en excelencia, se le cierran las puertas a lo malo, ¿sí? Entonces hoy quería reafirmar esto lindo, esto bueno, para que sigamos creciendo y lleguemos a ser excelentes en cuanto a orar, ¿sí? También uno tiene autoridades, ¿sí? Que están sobre uno, personas que son autoridad sobre uno para aconsejarle, para guiarles, y por supuesto que uno también está orando para que a ellos les vaya bien, porque en lo que a ellos les va bien, a uno también le va bien. Entonces hoy quería reafirmar esta verdad de orar la iglesia, de seguir asumiendo y desarrollando la iglesia esta responsabilidad, esta tarea de orar por el ministerio, de invertir tiempo para orar por su pastor, para que a su pastor le vaya bien en la tarea, para que su pastor edifique con buenos materiales, para que resista el fuego de la prueba y la iglesia sea bendecida y sea prosperada. Amén. Padre, gracias por tu palabra, oh Dios. Y gracias, Padre, por esto tan lindo que podemos vivir como iglesia, de ser uno en el Señor, oh Dios, de caminar en unidad. Padre, gracias, Señor, gracias, Padre, por los intercesores, gracias por los hermanos que siempre están orando por el ministerio, porque han entendido, Dios, de que si al ministerio le va bien, a la iglesia le va bien. Si el ministerio avanza, la iglesia avanza. Bendito Dios, gracias. Gracias por los hermanos maravillosos que tú nos has regalado, que están siempre orando por nosotros, oh Dios. Padre, yo quiero pedirte, oh Dios, que tú sigas reafirmando, Dios, esto tan lindo, para que podamos alcanzar la excelencia y la madurez en lo bueno, Dios, de orar la iglesia por el ministerio, Dios. Padre, que tú sigas cerrando toda puerta a murmuración, a chismes, a comentarios, a situaciones, oh Dios, que traen tristeza, que traen desgaste, cansancio al ministerio, Dios.
y que cuando esas cosas se dan, posicionan al ministerio en un lugar vulnerable para que el enemigo traiga enfermedad sobre la iglesia. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, bendito Señor. Gracias por esto tan lindo, Señor. Padre, y que esto siga creciendo, siga avanzando. Oh Dios, porque acá no se trata del pastor, no se trata del líder, no se trata de la congregación, sino que se trata de ti, oh Dios. Porque todas las cosas proceden de ti y regresan a ti, oh Dios. Acá se trata de ti, oh Dios, de que como iglesia estemos alineados a lo que es la voluntad del reino, a lo que es tu voluntad, oh Dios. Sigamos andando en ella, sigamos creciendo en tu voluntad, oh Dios, para que tu nombre sea glorificado, Dios, para que Jesucristo sea dado a conocer, oh Dios, hasta lo último de la tierra, en una iglesia que camina en tu voluntad y que lleva a cabo tu voluntad, tus propósitos en la tierra. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús bendigo tu pueblo, bendigo tus hijos, Padre. Bendito Dios, que sean afirmados, bendito Dios, y consolidados en la verdad, oh Dios, para que nada los mueva de esa fe, de esa confianza, de esa convicción en ti, oh Dios. Y sigamos juntos avanzando hacia la madurez. En el nombre de Jesús bendigo tu pueblo, Dios. A ti el honor, la gloria y la alabanza, porque todo procede de ti, oh Dios, y todo vuelve a ti en adoración y en alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, iglesia.